Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar con Ricardo Valdés, quien ha sido viceministro del Ministerio del Interior, para hablar sobre lo que ahora muchos especialistas hablan sobre la lucha contra la delincuencia, de implantar en el Perú el plan Bukele que funcionó, para su juicio, en El Salvador. Lo cierto es que son realidades distintas y en el país todavía se tiene de ciertas dudas de cómo luchar contra la criminalidad. Así que se ha puesto en el debate si se puede aplicar el plan Bukele en el Perú, sí o no. Ha sido una sugerencia dada por el presidente del Poder Judicial y el premier Otárola ha dicho que se podría evaluar. ¿Cómo está, señor Valdés? Bienvenido. Bien, gracias. Buenas ¿Qué tardes. opina de implantar en nuestro país un plan Bukele tal como lo ha deslizado el presidente del Poder Judicial hoy para combatir la delincuencia, cuando se ha hablado en innumerables ocasiones que lo que el Perú necesita o la Policía Nacional necesita es más inteligencia, que es lo que no vemos en las calles? A ver, lo que le hace falta al Perú, si queremos poner el nombre del presidente de turno, es un plan Boluarte. No se puede copiar un plan de otro país porque las realidades son inmensamente diferentes. Entonces, cuando se habla de evaluar, nunca está de más por interés profesional mirar qué cosa es lo que ha pasado en El Salvador. Bukele no ha hecho otra cosa más que aplicar varias cosas que son hasta cierto punto elementales, que es diseñar una estrategia de control territorial y que en esa estrategia de control territorial ha identificado que el principal problema que tiene, casi un monoproblema, un único problema, son las maras. Y que dentro de ese problema con las maras, el 80%, según el propio Bukele dijo, de homicidios y extorsiones provenían de los centros penitenciarios. Entonces, en este plan de control territorial, en este plan Bukele, él dijo, vamos a hacer tres cosas. La primera es controlar los centros penitenciarios. La segunda es quitarle el financiamiento a la actividad criminal a través de este control de los centros penitenciarios, porque ahí se alimentaba las otras actividades criminales. Y la tercera es reforzar a las fuerzas del orden en El Salvador. Muy Hasta bien. ahí yo creo que eso responde a las necesidades de El Salvador y ese es el plan en síntesis, el plan Bukele. El tema está en cómo lo implementó o cómo lo viene implementando. Para que eso pueda ocurrir, entonces él declaró un estado de excepción. El estado de excepción es algo así muy parecido a los estados de emergencia que tenemos aquí en el Perú, pero en este estado de excepción él le agregó con, además, el voto aprobatorio del Congreso que él domina, con la mayor cantidad de congresistas, eh, que se pueda detener a una persona sin proceso judicial alguno y mantenerla detenida, lo cual es peor. Además, le agregó la posibilidad de intervenir las comunicaciones y, en fin, y otra serie de medidas que dejaron en suspenso para toda la población salvadoreña una serie de derechos fundamentales. En este detener un montón de gente, obviamente han caído, han pagado la culpa, y gente inocente, gente que ha permanecido mucho tiempo en la cárcel, y es por esa razón que lo que se le ha exigido de las unidades de derechos humanos es que obviamente se cuide de no atropellar los derechos fundamentales de nadie, ni siquiera de aquellos que pueden estar incursos en algún delito o en una organización criminal. Ese es el plan Bukele. Ahora, ¿por qué no se puede hacer eso en el Perú? ¿Por qué acá se requiere un plan Boluarte? Porque en primer lugar, el Perú no tiene una sola organización criminal, como las maras en El Salvador. Aquí hay múltiples organizaciones criminales. Aquí hay un fenómeno, además, reciente de internacionalización del crimen. Hay una geopolítica del crimen que le está dando mucho peso a una serie de organizaciones. Yo estoy en estos momentos en Loreto y aquí hay una presencia, por un lado, por el río Putumayo, de las
de los remanentes de las FARC. En la triple frontera hay presencia de el primer comando capital, junto con otra organización de Tabatinga, y a su vez hay presencia del Comando Bermelo en la zona de la provincia Mariscal Castilla, manejando todos los lazos y los vínculos del narcotráfico. Hay presencia también de estas organizaciones brasileras en Ucayali y las hay en Madre de Dios, así como hay presencia de cuerpos criminales de Colombia en las ciudades, en Lima, en Arequipa, en Trujillo, a través del sistema gota a gota y otros y extorsiones también, y a su vez hay presencia de lo que ya se conoce, una serie de organizaciones criminales venezolanas, que han venido haciendo además una serie de alianzas con organizaciones criminales peruanas. Entonces ya per se hay una sustancial diferencia. Lo segundo es que Perú tiene, digamos, centros penitenciarios absolutamente saturados, en donde, por cierto, una medida de control de las comunicaciones sería importante también una vez terminar de aterrizarla en el país, pero desde los centros penitenciarios no se comete el 80% de los crímenes que ha señalado Bukele. O sea, aquí se cometen los crímenes desde otras organizaciones que están fuera de los penales. Por lo tanto, tampoco podría aplicarse un plan de esa naturaleza. Control territorial, sí, pero es un control territorial que tienen que hacer las fuerzas del orden y todas las fuerzas de seguridad, que incluyen a los serenazgos, que incluye la seguridad privada, que incluye a la policía y que incluye a las Fuerzas Armadas donde corresponda. Por lo tanto, tampoco se puede copiar ese modelo de esa manera. Y finalmente, el Perú es un país democrático. Vivimos en democracia, tenemos que respetar el artículo 1, el artículo 2 de la Constitución, donde están los derechos fundamentales que nos corresponden a todos nosotros, y tener a un país desde el año 2019 en estado de excepción me parece, a mi juicio, absolutamente imposible en un país democrático. En un país dictatorial sí se puede sostener un estado de excepción desde el año 2019, pero en un país que se precie de ser democrático, la propia Constitución establece que hay un plazo de 60 días para estos estados de excepción. Eso Bien. es un poco mi primera reflexión. Y señor Valdés, lo que ha dicho el premier Otárola es que de repente sí se puede aplicar el plan Bukele en nuestro país, pero solamente en la parte de migración ilegal. Bueno, no sé qué querrá decir con eso el premier. Ya ha presentado su gobierno, la presidenta Boluarte, una serie de medidas para perfeccionar las normas migratorias. Cualquier país del mundo tiene normas migratorias que se deben respetar. Perú tiene una fuerte migración extranjera, básicamente venezolana, pero también la hay colombiana y ecuatoriana. Y obviamente hay que cumplir con las normas y los protocolos migratorios, pero no se puede descuidar que buena parte de esa migración se encuentra bajo un estatus de refugiado o en condiciones de cuidado. Entonces, lo que hizo el gobierno de extender el plazo, que ya está por vencerse, para que se regularice la población venezolana, me pareció muy adecuado. Y quienes no se regularizan y se mantienen por X razones en una situación irregular, pues me imagino que tendrán que dar las explicaciones correspondientes a las autoridades peruanas o a las venezolanas si es que son devueltos a su país. Claro. Entonces, va la lucha contra la criminalidad por el lado de reforzar las estrategias para luchar contra el crimen, ¿no? Tal cual, tal cual. Mire, el Perú tiene un plan nacional de seguridad ciudadana que va en 2030. Yo les sugiero a las autoridades peruanas que lo revisen, quienes no lo han leído. Este es un plan que viene del año 2021 y que se ejecuta en 2030. Había que leerlo y para saber exactamente qué cosa es lo que falta para que este se aplique, falta mucho. El Perú tiene un sistema nacional de seguridad ciudadana que además no está siendo eficiente ni efectivo, y tendría que pensar la presidenta de la República y el premier por qué no está siendo ni eficiente ni efectivo. Pero obviamente ahí hay muchas
muchas cosas por hacer. Y sin duda, lo que tiene que diseñarse es un plan de emergencia para, en efecto, controlar el territorio, para que el territorio no siga siendo controlado por las diversas bandas criminales, que no es una sola, como en El Salvador, son múltiples. Y en ese sentido, lo que se requiere es una mejor dotación y preparación de las policías. Eso no lo resuelve la Policía de Orden y Seguridad, que recién la vamos a ver en aproximadamente un año. Y eso se resuelve rápidamente cambiando el régimen laboral de las comisarías para tener más policías en las calles. Se resuelve con inversión, se resuelve con más patrulleros en las calles, alquilándolos, se resuelve poniendo en práctica, sacando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lo que es en la moderna central C4 que se diseñó en el 2017, que ahí está durmiendo el sueño de los justos. Se resuelve con un plan de emergencia y eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo propuestas de mediano y largo plazo, que son bienvenidas, pero que tienen que estar esas complementadas con estrategias de corto plazo, que es lo que no estamos viendo bajo ninguna circunstancia. Muy bien, muchísimas gracias, señor Valdés, por estar con nosotros, por su predisposición a responder nuestras interrogantes desde su punto de vista. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto. Era entonces Ricardo Valdés, ex viceministro del sector interior, que no está a favor con que en nuestro país se emplee el plan Bukele porque son realidades distintas. Aquí en nuestro país hay innumerables mafias, bandas criminales y lo que se tiene que hacer es reforzar con inteligencia a la Policía Nacional y hacer una serie de cambios para poder potenciarla. Nosotros vamos a regresar con más información.